Voy a empezar por hacer una pequeña, porque como estamos hablando de futuro, y el futuro al final no es más que la consecuencia del presente. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de lo que sucede en el presente y de lo que hacemos en el presente, y para ello también hay que tener una visión más o menos clara del pasado, porque es el que nos condiciona la forma que tenemos de actuar hoy. Entonces he hecho una pequeña introducción en la que expongo un poco. Hace 200 años los diseñadores no existían, porque prácticamente no había productos que diseñar. Había unos artesanos que fabricaban cosas para gente que las necesitaba. Esta gente eran muy pocos, era una élite, y no había necesidad de diseño, sino de artesanía. Con la revolución industrial se crearon ya las técnicas, los materiales y las estructuras para producir productos. Y entonces se empezaron a hacer muchos productos, nuevos inventos, fue el gran desarrollo de las patentes, de ahí se generaron las grandes fortunas del siglo XX por las patentes que se fueron creando, y de manera que llegamos ya como al siglo XX con una gran oferta de productos, no todos ellos diseñados, sino que más bien los que digamos estaban diseñados eran productos reservados a una élite, eran productos más exclusivos. A lo largo del siglo XX, sin embargo, sobre todo a partir de los años 50, con por un lado la influencia de Raymond Loewy y el concepto de styling en el producto industrial y el prêt-à-porter en la moda, pues estas cadenas de producción se enfocan ya a productos diseñados, descubren que con cambiar la carcasa parece que has cambiado el contenido y entonces empiezan a generar las modas con una virulencia tremenda. Es decir, con un mismo contenido, digamos, lo disfrazas con otra carcasa y entonces puedes generar un consumo y un deseo de consumo inmediato y cada poco tiempo cambiarlo, cambiando la moda. De manera que se intensifican los procesos de producción, los procesos de diseño y poco a poco, a lo largo del siglo XX, eso que el diseño era algo más exclusivo, de hecho hace no tanto decíamos, esto es un sofá de diseño o esto es una camisa de diseño. Llegamos ya a finales del siglo XX y ya hay un montón de productos y todos diseñados. Este es el esquema en el que estamos ahora, ¿no? En el siglo XX, además, estos mecanismos se perfeccionan tanto gracias a la entrada de las grandes corporaciones que se consiguen unos precios bajísimos con las economías de escala, con la globalización, y llegamos ya al siglo XXI en una sociedad en la que está saturada de productos a unos precios bajísimos y nos tenemos que plantear hoy en día qué sentido tiene esto, ¿no? Y aquí enlazamos ya con lo que yo llamo la falacia del low cost, porque pensamos que el low cost es, somos felices por encontrar una blusa por 14 euros, pero ¿qué es lo que genera este low cost? O sea, lo que en realidad es, estamos hablando no de low cost, sino de low price. Estamos hablando de que es barato, pero los costes, ¿son baratos los costes? Yo creo que son muy altos, en términos del impacto que tienen en el medio ambiente, en términos de la mano de obra y el impacto social que tienen este tipo de estructuras de producción, y en términos de qué hacemos con todos esos desechos que estamos generando constantemente. Bien, entonces vivimos en un presente rodeados de productos, todos esos productos con un buen diseño, pero tenemos que preguntarnos, ¿son buenos esos productos? ¿Son buenos en cuanto a lo que generan, a lo que va a suceder con ellos, a lo que estamos contribuyendo al consumirlos? Y aquí tengo que decir que en los últimos años yo también he tenido que hacer un replanteamiento de mi función como creativo, como diseñador. Y ha habido una experiencia personal que voy a introducir que parece banal, pero ha sido bastante reveladora. Hace 8 años me llamaron para participar en una partida de póker para una empresa, una casa de whiskies. Yo nunca había jugado al póker y era un tema también pues, de promoción, de los medios, de tal, y dije, bueno, pues lo tengo que hacer. Yo estaba intentando sacar adelante una pequeña tienda que había montado y en esta partida de póker, pues bueno, yo nunca había jugado al póker, como decía, me disfracé de Taur, me puse unas gafas oscuras, me senté ahí y al final conseguí ganar la partida, gané 12.000 euros
Y con estos 12.000 euros los doné a una fundación que trabaja, se llama Malaikat, y trabaja en Turkana, en una zona perdida de Kenia, donde la gente no tiene medios para la subsistencia. Ahí cerca se encontraron los restos de Lucy, es decir, son tribus que vienen de muy antiguo, pero no han descubierto, por ejemplo, la agricultura. Y con estos 12.000 euros se construyó una guardería, que también es considerada, el nombre oficial es Nutritional Unit, unidad nutricional, porque es un espacio en el que se educa a 40 niños, se les da de comer, se crea un pozo con energía solar, se crea unos invernaderos, estos son los instrumentos con los que ellos se manejan, se crean unos invernaderos de manera que esta gente empieza a conocer la agricultura y empieza a poder comerciar en un mundo en el que la gente dice, hombre, que mejor que se queden como están, ya, pero es que ahí cerca se ha descubierto el petróleo, entonces no van a poder seguir como están en ningún caso. El caso es que, bueno, yo estuve aquí hace 2 años y tengo que decir que la experiencia fue impresionante porque en estos niños, yo digo, cualquiera de estos niños, el día de mañana es el Barack Obama del futuro, o sea, nos dan 10 vueltas. Y la reflexión viene por el siguiente lado, ¿no? Yo había estado durante muchos años intentando sacar adelante mi proyecto, ha sido agotador realmente y considero que no he conseguido mucho. Sin embargo, con una partida de póker he conseguido ayudar a una comunidad de seres humanos. Eso, en términos de causa, acción, efecto, me parece que la diferencia es abismal. Entonces es por eso, por lo que el día de hoy he decidido dar un vuelco un poco a mi proyección e involucrarme en aquellos proyectos que puedan generar efectos positivos en la sociedad. Es un concepto que lo denomino, digamos, acciones de sanación social, o en inglés Social Healing Actions, y lo estoy aplicando a distintos ámbitos. En el ámbito concreto de la moda, estoy creando un proyecto en el que, digamos, que todo sea autosostenible. Y aquí, de cara al futuro, creo que estoy utilizando una herramienta que creo que es bastante clave en el panorama del futuro, que es el crowdfunding, porque al final lo que implica es que un proyecto está sustentado y está promovido por una comunidad de personas que comparten un mismo principio, unos mismos valores, en otros casos unos gustos. La idea es que sea un proyecto de 360 grados en el cual, desde la generación, digamos, desde la raíz, que sería la financiación, hasta los brotes, que sería de dónde van destinados, sea un círculo cerrado. De manera que una comunidad de personas ayuda a través del crowdfunding a crear un producto, en este caso es un producto que yo he trabajado mucho en moda y considero que ya hay cosas que no son válidas y entonces he apuesto por un producto que no tenga temporadas, que no sea estacional, que no haya que cambiarlo y que tenga un lenguaje universal, que además está hecho con unos materiales naturales y si pueden ser orgánicos, que sean ecológicos, con una mano de obra especializada y bien pagada y cuyos beneficios vayan destinados a una comunidad, en este caso será una comunidad de mujeres en Guatemala. De esta manera, digamos que es como una planta, entonces desde las raíces hasta los brotes forma parte todo de un mismo ciclo. ¿Por qué creo que el crowdfunding es importante de cara al futuro? Porque el futuro yo creo que está muy marcado por las grandes corporaciones y la única capacidad de intervención que tenemos como individuos es creando proyectos propios. Es muy difícil que compitan con los de las grandes corporaciones, pero a través de nuestras acciones y de nuestra conciencia podemos provocar pequeños cambios. Es la causa-efecto de la que hablaba. En esta perspectiva de futuro, ¿no?, en la que vamos a estar viviendo entre grandes corporaciones, yo tengo una teoría muy particular, es que veo a las grandes corporaciones casi como los nuevos dinosaurios. Creo que la humanidad estamos como entre los dinosaurios y las grandes corporaciones que al final nos devorarán también y tenemos que actuar a nivel individual y creando microproyectos. Este creo que es un poco el fundamento y lo resumo.
en una frase, sobre todo en lo que se refiere al consumo, tanto como consumidor como diseñador, la responsabilidad que tenemos a la hora de crear y de consumir productos, y es hacer bienes para el bien. Sí. Yo me parece la relación entre nosotros, independientemente de padre e hijo, ha sido una relación de creatividad y de estímulo creativo. Para mí, el trabajo de Baruch es un ejemplo de creatividad aplicada. Cuando nos plantearon intervenir esta mañana en este evento, lo que hice fue reflexionar, es decir, tengo la gran ventaja sobre Baruch de estar como al final del trayecto. Es como última parada y esta última parada lo que me ha ayudado a reflexionar sobre esta trayectoria. El año pasado la Fundación Telefónica hizo una exposición antológica, retrospectiva de 50 años de trabajo y me di cuenta que he estado siempre alrededor reflexionando sobre la creatividad, he escrito media docena de libros, siempre merodeando alrededor. Y me di cuenta que hay igual que se ha producido el salto tecnológico, hay un salto muy importante en el enfoque de la creatividad, además contemplada desde una perspectiva holística. Yo creo que luego hay aplicaciones concretas, pero el fenómeno interior de la creación y de la creatividad yo creo que es absolutamente común a todas las disciplinas. Hasta hace nada, los argumentos que veníamos manejando eran, yo diría, argumentos derivados del romanticismo. Había la inspiración, las musas, el no sé qué, en fin, todas estas historias. Y en los 5 últimos años es la primera vez que he empezado a encontrar respuestas a esas preguntas que he estado haciéndome a lo largo de toda mi carrera. Y la respuesta está en la neurología. Es decir, los avances en neurociencia son asombrosos y yo creo que es importantísimo seguirlos un poco de cerca. Los neurólogos han aislado ya, es decir, el estudio del cerebro, el mapa del cerebro empieza a ser un mapa ya comprensible y desde luego absolutamente fiable con las herramientas que disponen de exploración. El área de lo que llamamos creatividad es un área muy concreta ya, localizada en el cerebro, y que se caracteriza fundamentalmente, desde el punto de vista neuronal, precisamente por eso, una actividad de neuronas. Es decir, estamos ya hablando de neuronas, de relaciones entre neuronas y cómo esas relaciones provocan sinapsis, que son los momentos de verdadera creatividad. La creatividad desde esa perspectiva, y lo planteo eso, cara al futuro, es realmente una tormenta neuronal. Esa tormenta neuronal a veces eclosiona de una forma extraordinaria y ahí lo que tenemos es esos momentos de creatividad plena, y eso sería lo que podríamos llamar la tormenta perfecta, ¿no? La tormenta neuronal perfecta. Esta tormenta, en mi opinión y en mi experiencia sobre todo, no opinión, lo que siempre tiene 3 componentes absolutamente esenciales. Uno es el conocimiento, el otro es la experiencia intuitiva, la experiencia, y el tercero es la estrategia intuitiva. Es un proceso neuronal muy complejo. No existe la creatividad espontánea. El resultado creativo de Baruch aplicado a un proceso, unas causalidades, es exactamente el mismo desde el punto de vista del desarrollo de la actividad neuronal que el mío cuando estoy diseñando un logotipo o estoy pintando un cuadro, ¿no?
yo creo que esa perspectiva es la perspectiva de futuro y de ella deberíamos empezar a partir y a extraer consecuencias, digamos. Yo no sé si tú estás tan de acuerdo en la... Sí, no, totalmente. Además, me parece muy liberador lo que comentas de efectivamente analizarlo desde una perspectiva neuronal, porque venimos de una herencia, como comentabas, del romanticismo y pues romántica, de la creatividad, como una especie de nube negra en la que te puedes incluso perder. Y realmente tenemos que quitarnos un poco esa carga, ¿no? Yo creo que los antiguos, los griegos, por ejemplo, de una manera muy práctica lo sacaban fuera de la persona, fuera del ego, y entonces eran las musas las que venían o no venían. Y a lo largo del siglo XX pues, ha sido un siglo de desarrollo, es decir, de aplicación de la creatividad, sobre todo al culto del ego. Me ha encantado en el proyecto anterior que veíamos, los ejemplos que ponías de los animales domésticos, pues efectivamente, le dedica poemas a su gato, le tal, le cual, es todo como yo y mi gato y tal. Y sin embargo lo que tú haces es un videojuego que va orientado a crear una conciencia en la sociedad. Creo que ese es el punto, ¿no? Y que estamos afortunadamente saliendo ya de esa especie de fantasma. Sí, un fantasma que está lleno de tópicos realmente. Si tomamos esta perspectiva, la inmensa mayoría de las cosas que en este momento consideramos que son actitudes o comportamientos creativos son ocurrencias. O sea, tenemos que empezar a diferenciar muy claramente lo que es creatividad profunda de lo que son ocurrencias. Por eso insisto mucho en que el conocimiento y la experiencia son absolutamente esenciales. En los últimos años hemos vivido una apoteosis de lo que von Clowes llamaba lo juventón, ¿no? Será creativo porque será joven, y entonces los concursos eran para menores de 30 años. Siempre me ha parecido un absoluto disparate, aparte de ser un disparate, generar una enorme confusión, especialmente entre los jóvenes. Es decir, los jóvenes con las experiencias que he tenido en las escuelas de diseño, si no aprenden que el conocimiento, la disciplina, el esfuerzo es esencial, absolutamente esencial, el resultado de la intervención anterior, fíjate, es una especie de alpinista sin cuerdas, sin piolet, sin no sé qué, que se empeña en subir. Ese es el punto de partida, ese es el arranque. ¿Sabes lo que pasa? Que en estos 50 últimos años el cambio de herramientas y el cambio conceptual en el trabajo del diseñador ha tenido una auténtica revolución. Cuando estábamos planteando la exposición, las herramientas, la dotación, es decir, lo que era la imagen de un estudio de hace 20 años, en estos momentos ni una sola de esas cosas existen. Es verdaderamente notable. Por eso es por lo que insisto, y cuando en las escuelas de diseño, y eso había reuniones con los alumnos, y me decía, ¿qué opina usted de las nuevas tecnologías, del ordenador? Yo he conocido el ordenador siendo ya muy mayor, ¿no? O sea, teniendo el estudio ya con 10 personas, habiendo hecho proyectos, o sea, que es recientísimo todo. Entonces me decía, ¿qué significa estos nuevos? Ahora cualquiera con un ordenador y 2 programas hace un logotipo. Y entonces volvemos otra vez a lo que decía antes. No, tiene una ocurrencia, ¿no? El ordenador es una herramienta extraordinaria y los programas cada vez más sofisticados y más interesantes, pero son una mera herramienta. Entonces, el ordenador sí es una buena noticia para todos vosotros, decían los alumnos, porque lo que quiere decir es que ya no vais a vivir de vuestras destrezas, sino que vais a vivir de vuestras neuronas. Ahora todo el mundo ya tiene exactamente las mismas destrezas, ¿no? Cualquier predicción de futuro que se haya hecho en cualquiera de los campos ha sido siempre un fracaso.
La perspectiva de anticipar el futuro es siempre… Somos animales analógicos y por lo tanto el futuro es que los coches, pues en lugar de ir por aquí, irán por el aire o que irán… No, el asunto es que no habrá coches probablemente. Pero ¿qué es lo que habrá? No, ni idea. Es decir, el futuro no debería preocuparnos más que el futuro, pero inmediato, muy, muy inmediato. Es decir, no hay ninguna posibilidad de hacer una… Y luego la segunda, cuando dices los logotipos, yo cada vez más, no digo diseño ni digo logotipos, digo comunicación gráfica. Yo creo que el logotipo ha tenido también, como tal, ha tenido su época. Yo creo que ya hemos traspasado, o estamos finalizando esa época. Ahora el asunto clave es la comunicación gráfica y yo creo que es la comunicación gráfica al servicio de la comunidad. Ese es el mapa con el que me muevo en estos momentos. Tú primero. En mi caso, en los últimos 5 años han cambiado radicalmente. ¿Han cambiado tus claves también? Han cambiado mis claves, sí. Y un poco en el sentido que lo estaba comentando antes, ¿no? Es decir, creo que ahora estoy pensando más, y ahí es donde quería concluir un poco con esta teoría de la revolución industrial, la revolución del diseño. Creo que la tercera revolución, que es en la que estamos ahora, y es la que nos toca, es la revolución de los valores. Es decir, crear productos que incorporen valores, que nos hagan ilusión, porque creo que hemos perdido ya la ilusión por el producto, desde una perspectiva interna y desde una perspectiva externa, que estén ayudando a algo. Y para mí eso ha sido un cambio radical de planteamiento. Hay una parte de la pregunta tuya que es muy pertinente y yo diría que, por ejemplo, es que cuando he dicho, ¿habéis trabajado en algo juntos? Y pues no, es verdad. Pero sin embargo hablamos muchísimo del trabajo de cada uno. Quiere decir que yo tengo la sensación de haber trabajado muchísimo con Baruch. Y luego lo dice, no hemos sacado ningún producto, no hemos hecho nada así. Pero sin embargo ese trabajo es un trabajo de fondo que está funcionando continuamente, ¿no? De hecho, cuando nos haces una invitación como esta, pues a Baruch se le ocurre que vengamos los dos, o a mí me lo dicen y se me ocurre que vengamos, incluso hay un tercero, o sea que también una… Sí, es curioso también, sí. Por eso es la insistencia en que la actividad neuronal, insisto mucho en eso, es individual, ¿eh? Pero y se aplica, tiene desarrollos particulares. Yo estoy, ahora en estos momentos estoy simultáneamente diseñando, pintando, haciendo unas esculturas que tengo unos encargos y escribiendo 2 libros, 2 especies de, no sé qué quedará al final. Y lo estoy haciendo todo simultáneamente. Nunca tengo ningún problema hasta el punto que, por ejemplo, yo no diferencio entre… sigo utilizando la pluma, el lápiz. Para mí el ejemplo ese que decían es más feliz que un tonto con un lápiz, pues eso soy yo, ¿no? El escribir y dibujar es para mí exactamente la misma actividad, ¿no? Y la voy simultaneando. Por eso uno de los libros que estamos terminando pues son dibujos, textos, todo absolutamente entreverado, ¿no? Yo esto lo comparo y digo, es como si escribieras, o sea, lo importante no es la letra, sino que es la música. Es decir, luego tú lo aplicas a distintas áreas, pero ¿a qué suena? Suena siempre a lo mismo, ¿no? Sí, sí. Por cierto, me doy cuenta ahora en este momento, dentro de este grupo de actividades, acabo de terminar una ópera con el compositor Alfredo Racil, se titula Siempre Todavía, ópera sin voces, ¿no? Y entonces lo que hay son textos, imágenes y música. Se estrenará en el Auditorio de la Reina Sofía a finales de año y es una experiencia también interesantísima y que te obliga a activar otras áreas. Yo creo que esa es estar muy despierto, estar muy atento a escuchar, cosa que cada vez es más infrecuente, saber escuchar y a su vez eso, no tener límites, ¿no? Ese es el plan de trabajo, ¿no? La línea de ropa, por ejemplo, tan personal que ha ido desarrollando, a mí me parece que es una alternativa
industrial, comercial, de diseño y de modo de vida, Sí. que Hacer algo que quede, además. sí, que es, bueno, yo ya voy siempre de uniforme de varón. Con lo que decías de la presentación me está acordando para con motivo esta de la retrospectiva y de todo entonces la presentadora, que era la Fundación Telefónica, iba entusiasmándose. Además ha escrito no sé qué, y terminaba diciendo en su entusiasmo, es que este hombre es impresentable. Yo creo que debías hacer eso. Sí, sí. Yo la verdad es que no me lo puedo plantear, me planteo al revés, es decir, ¿qué es lo que no ha clavado? Porque, claro, y creo que es un ejemplo estupendo eso, de cómo aplicando los procesos a distintos tipos de actividades, pues consigues siempre un resultado clavado. Por lo menos desde lo que es la convicción personal, y eso es lo que al final importa para lo que transmites, ¿no?